me gustaría dar las gracias a mis socios Wilfredo Jurado y Hugo Barceló por cederme la palabra y dar las gracias también al equipo estelar del Instituto de Emprendimiento Avanzado por la organización y la ejecución de este estupendo acto. Me gustaría saludar antes de nada a los presentes, en primer lugar a nuestro invitado de honor de hoy, el economista José Carlos Díez. Creo que va a ser mejor que haga mi querido socio y amigo Wilfredo Jurado la presentación como se merece, porque yo me voy a quedar muy corto y no quiero quedarme pobre en este aspecto. Me gustaría también saludar a la magistrada María Luisa Gilmeana, gracias por venir una vez más a la que es tu casa, a don Marcelo Muñoz, presidente emérito de Cátedra China, gracias por tu presencia aquí, a mi querido Pedro Jiménez, redactor jefe y responsable de Tribunales de la cadena SER, gracias por tu fidelidad siempre. Y también me gustaría saludar de manera muy especial a mi querido Fernando de Marcos, coordinador de NAC, herramienta financiera del Instituto de Emprendimiento Avanzado, que tantas alegrías nos estás dando. También me gustaría saludar a todos los invitados, veo caras muy conocidas del Instituto, amigos del Instituto, asesor académico del Instituto, don Alejandro Barceló, doctor Barceló, en fin. También me gustaría saludar a todas aquellas instituciones y personas que nos siguen desde hace ya tiempo, las alianzas que tenemos, Hacer Creativo en Zaragoza, Escuela Superior de Diseño, Campus en Barcelona, en Málaga. Me gustaría también saludar a nuestros queridos amigos, los hermanos Galindo Bachá del Campus de Bogotá, Colombia, Juan Carlos y Rodrigo, un beso fuerte desde aquí. Saludar también a Billy Crescien y a todo su equipo de San Colbe University en Miami, Florida. Me gustaría saludar pues, también al equipo y a los alumnos del Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria, con los que tenemos una estrechísima colaboración. Y luego también me gustaría hacer una mención muy especial al presidente don Antonio Miguel Carmona, que también está aquí presente y que he tenido el honor y el privilegio de poderla acompañar junto a 3 integrantes más muy destacados de la Asociación de Amigos del Pueblo Chino a un viaje que terminó ayer a China y que ha sido realmente revelador, especialmente desde el punto de vista del ángulo del emprendimiento. Dar las gracias por la oportunidad que me ha brindado de poder acompañarle. Hemos trabajado mucho, hemos dormido poco, pero hemos aprendido mucho. Así que muchísimas gracias, querido presidente don Antonio Miguel Carmona, por esta oportunidad. Sin más y para no extenderme y para que podáis sacarle todo el jugo que tiene a mi querido José Carlos Díez, voy a hacer la palabra a mi querido socio Wilfredo Jurado para que haga la presentación como se merece y ya así rápidamente, sin más dilación, empezáis el programa. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Juan Claudio, nuestro presidente recién llegado de China, como él decía, estamos aquí casi inaugurando el nuevo curso 23-24 y nos parecía que una forma de inaugurar el curso, mañana habrá clases aquí por la tarde, el sábado también, empieza mucha actividad en esta casa y bueno, yo creo que hemos heredado, José Carlos, la tradición de cuando nosotros estudiáramos, que las universidades no empiezan hasta el 15, aunque ahora ya empiezan mucho antes, pero nosotros seguimos manteniendo el 15. Así que mañana empezamos el curso oficialmente con alumnos, con un montón de gente que viene el sábado por la mañana también, y ya empezamos de seguido. Y una de las cosas que queríamos hacer hoy era presentar el curso con un nuevo curso, porque nos parece que tenemos que ir teniendo muchas más actividades, muchos más cursos, y nos parecía que este era muy, muy importante. Uno de los problemas especiales que todos los emprendedores tienen y que las empresas pequeñas tienen es el acceso a la financiación. Y más que el acceso a la financiación, yo por mi experiencia, luego lo hablaremos un poco, José Carlos, tú seguro mucha más experiencia que yo, pero por la experiencia de empresas pequeñas que yo conozco, de pymes que empiezan o de pymes que han empezado pero siguen siendo pequeñas porque así lo quieren, más que las dificultades de acceso a la financiación, lo que tienen es dificultades de conocimiento de la financiación. La financiación es un tema delicado, es un tema complicado, es un tema que afecta
al día a día de cualquier empresa y las pequeñas más todavía. Y yo lo que he notado es que falta mucha formación en los equipos directivos, en los dueños, en los emprendedores que empiezan o en los dueños de las pequeñas y medianas empresas, mucho desconocimiento de instrumentos financieros, de manejar bien las finanzas de una empresa y especialmente de buscar financiación cuando el proyecto lo necesita, que es habitualmente en una empresa pequeña, en una empresa que nace. Entonces, con esa idea se nos ocurrió a José Carlos, ahora le presento, si es que necesita presentación, se nos ocurrió la idea de crear una nueva actividad, un nuevo curso para ofrecer. Ya nos han mostrado bastante gente el interés por ser alumnos nuestros y por participar. La idea de montar un curso que ayudase a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores, por supuesto, a conocer mejor sus finanzas y a conocer mejor los medios e instrumentos de financiación, los medios e instrumentos de buscar dinero, como dicen ellos, más que de buscar dinero para sus proyectos cuando lo necesitan. Y por tanto hemos elaborado un proyecto, luego presentaremos un curso que básicamente lo que pretende es que el alumno salga de aquí, el alumno, el empresario en realidad, o el pequeño empresario o el emprendedor, salga de aquí conociendo un poco más las posibles variedades de financiación a las que puede acceder y que muchas veces desconoce. Y que no solo eso, sino que además, una vez que las conoce, sepa introducir o sepa hablar de ellas y sepa qué beneficios y ventajas tiene cada una de ellas y que adopte esos criterios a la búsqueda de financiación, que es muy necesaria, como decía. Para eso, para ese curso y para inaugurar el curso también, pues hemos traído a alguien de una calidad exquisita. Yo estoy muy contento que esté aquí con nosotros. José Carlos Díez, economista muy conocido, grandísimo economista de cabecera, uno de los grandes economistas de este país, que va a ser, por cierto, también el director del curso. Nos parecía que teníamos que poner a alguien que entendiera, digamos, la financiación macro, que pudiera saber cómo va evolucionando las perspectivas, el tipo de interés, porque eso es muy importante también para la búsqueda de financiación, y nos parecía que contar con él, por ser posiblemente uno de los mejores economistas de nuestro país, era indispensable. Profesor, asesor de AC Hoteles, asesor de fondos de inversión, etcétera. Pero lo más importante es su vocación de transmitir información. Con José Carlos, cuando hablas, aprendes mucho y, por tanto, nos parecía que era con el que mejor podíamos iniciar este curso, que va a venir lleno de múltiples actividades en el instituto, de muchas más actividades y siempre centrados en nuestro deseo de conseguir que los emprendedores tengan un camino mejor, que las pequeñas empresas sean cada vez más competitivas y que cada vez sea posible que haya un ecosistema emprendedor mayor y que ese ecosistema emprendedor tenga como referencia esta casa. Así que, si te parece, José Carlos, vamos a presentar el curso entre tú y yo, seguro que mejor tú que yo. Pero yo lo que te diría, o la primera pregunta que te quería hacer, si te parece, es ¿por qué los emprendedores y los pequeños empresarios necesitan un curso de este tipo? ¿Cómo es? Bueno, primero por entender un poquito, bueno, primero agradecerte, Wilfredo, y al Instituto la invitación. La verdad es que yo creo que es un curso muy necesario para las personas que vayan a venir y para expandir lo que es el mercado de capitales en España. Yo estoy en muchas misiones y en muchas tareas, pero esa es la principal. Básicamente, esta es una economía que prácticamente desde el año 2000, que empezó en la burbuja inmobiliaria, ha tenido un crecimiento de la productividad muy deficiente, y lo que explicamos desde Adam Smith es que el crecimiento de la productividad determina la renta por habitante y los salarios, ¿no? Por lo tanto, todos los problemas que tenemos de precariedad, de desigualdad, de salarios bajos, están asociados a la incapacidad que tiene nuestro parque empresarial para aumentar la productividad. Y cuando tú analizas la productividad, hay muchas causas y hay muchos análisis sobre esto, pero hay una de la que se habla poco, pero que es clara. Cuando tú segmentas las empresas por tamaño y el número de trabajadores, si tú coges empresas de más de 50 trabajadores en España y las comparas con sus comparables en Europa,
nuestras empresas están bien. O sea, las empresas medianas grandes son empresas muy competitivas y ¿no? El problema lo tenemos en las empresas de menos de 50 y especialmente en las empresas de menos de 10 trabajadores, donde España tiene un peso mucho mayor que el promedio europeo, ¿no? Tenemos el doble de empresas de menos de 10 trabajadores en porcentaje que Alemania, y la productividad en ese segmento de menos de 10 es la mitad que en Alemania, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo aumentar la productividad? Pues por promedio. Si tú consigues que las de 10 pasen a 20 y las de 20 a 50 y las de 50 a 200, aparte de aumentar el empleo, que evidentemente lo haces, vas a entrar en segmentos de máxima productividad. Cuando te pones a analizar ese segmento de crecimiento, ¿no? Empiezas a ver, estamos hablando de un porcentaje pequeño del parque empresarial, ¿no? O sea, este curso no va dirigido a todos los empresarios, pero sí a empresarios que tienen esa vocación de crecer, que van a invertir y que al aumentar su activo necesitan aumentar su pasivo, ¿no? Entonces, cuando vas a tomar la decisión de aumentar el pasivo, que suele ser secundaria, nosotros en el curso vamos a aplicar, pensamos que es prioritaria. ¿Por qué? Porque la principal causa de mortalidad empresarial en España y a nivel internacional también, pero aquí especialmente, es la falta de liquidez y la falta de recursos financieros. Por lo tanto, primero vamos a aprender, y es la primera clase, se llama Finanzas Ágiles con Javier García, a gestionar mejor, ¿no? Y de manera más óptima nuestra caja, que es lo que te falta para morir, ¿no? Y el oxígeno, y cómo hacer una estructura financiera óptima, ¿vale? Y eso es un trabajo muy hacia adentro, o sea, el empresario y el alumno que venga tiene que trabajar con Javier y bueno, con todos los profesores del curso su propia compañía y su propio plan financiero, y el objetivo es que al final del curso se vaya con un plan financiero propio, ¿no? Que le podría hacer una consultora de una Big Four y que le va a salir mucho más baratito aquí, pero sobre todo lo va a hacer él y va a aprender a hacerlo, que yo creo que es lo importante, ¿no? Más que te hagan el plan financiero, es que vas a entender los fundamentos y los conceptos para poder tener en tu cabeza que no te puedes quedar sin caja, porque cuando te quedas sin caja mueres, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es para empezar, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tú ya tienes hecho tu plan financiero, cuando sabes cuáles son tus planes de inversiones, cuando aprendes con ese plan financiero a contárselo a los inversores o a los financiadores, que es muy importante también, ¿no? La puesta en escena y la presentación es determinante para que des una imagen de solvencia. Crédito viene del latín de creer, o sea, te tienen que creer, y el plan financiero y los números ayudan a dar seguridad y credibilidad. Cuando tú ya has hecho todo ese trabajo, ¿no? Empezamos a ver, como ha dicho Wilfredo, alternativas a la financiación bancaria, aunque es verdad que van a venir personas de la banca también, pero en segmentos donde no es la banca tradicional. O sea, no te vamos a enseñar a ir a una sucursal y a pedir una póliza de crédito, ¿no? O sea, eso ya está, nos parece maravilloso, yo tengo una, ¿no? Los judíos españoles ya daban póliza de crédito en el siglo XIII, o sea, eso se va a seguir usando de por vida. El tema es cuando vas a entrar en fases de crecimiento, pues empezaremos, ¿no? Por lo más esencial, que es el capital. En startup o en empresas pequeñas, pues tendremos una persona que hace financiación de startup para ver cómo es el mecanismo, qué exigen a una startup cuando va a ir a una presentación, cómo funcionan los fondos, cuáles son las claves que tú tienes que tener para ir a ese mecanismo de financiación. Iremos aumentando el nivel y el siguiente paso en capital pues será evidentemente salir a bolsa, ¿no? Ya estamos hablando ya de paso muy grande, por lo tanto pueden venir empresarios o directores financieros de empresas medianas grandes. De hecho, vamos a hacer acuerdos con asociaciones empresariales para que vengan. Va a venir el director de bolsas y mercados españoles para explicar cómo se saca una compañía a bolsa. Entonces, no vamos a andar con bromas ni, o sea, vamos a explicar todo práctico. O sea, son clases magistrales, pero prácticas, hechas por personas que lo hacen diariamente, es su trabajo, ¿no? Cuando vayamos a la parte de deuda, ¿no? Porque evidentemente que el capital es importante, pero si emites mucho capital te diluyes y acaba desapareciendo el empresario. Entonces, si el empresario desaparece, normalmente el proyecto también muere, ¿no? Aunque haya recursos financieros, tú necesitas un empresario innovador que lidera el crecimiento, si no, la empresa acaba en el caos de la entropía y no crece. En ese segmento, cuando vayamos a la deuda, donde no te diluyes, pues veremos muchas alternativas de financiación. Desde la parte más pequeña inicial de Seed Capital con el presidente de NISA, de la empresa pública de financiación, que es el banco de financiación de startup más grande de España por tamaño y por balance, y Pepe Bayón, ¿no? Que es amigo de esta casa también, nos va a contar cómo funciona NISA, cómo de accesible es NISA y lo fácil que es conseguir una NISA.
O sea, que parece que es una cosa como muy complicada y no. Y tienes que llevar un proyecto, que ya lo hemos hecho antes, ¿no? O sea, evidentemente que no te van a financiar si no hay un proyecto, pero Enisa financia en esas primeras fases sin garantía personal del empresario y con créditos participativos de capital que no diluyen al empresario, pero que tampoco le quitan capacidad para financiación bancaria o de deuda, ¿no? Por lo tanto, es el óptimo y ya a partir de ahí empezaremos a hacer más complejo el proceso, ¿no? Vendrán fondos de deuda y gente de departamentos de bancos en la parte de créditos sindicados y luego ya, pues el último paso, ya como igual que en el capital, pues en la bolsa traeremos al director de MARF, de Mercado de Renta Fija Alternativa, para ver cómo se puede emitir un bono o un pagaré en el mercado español, porque ya está, ¿no? Vendrá Rafa Garcés, Rafa montó, bueno, venía de banca de inversión de Estados Unidos, montó el mercado de capitales de Banesto, Santander, Caja Madrid, Bankia, ha sido el CFO de Audax Renovables, es la persona en España que más emisiones de bonos ha hecho a mercado. Entonces, va a venir Rafa a explicarnos cómo se hace una emisión de bonos a mercado y cómo se financia. Estamos hablando ya de financiaciones muy grandes, pero que hay empresas en España y que son las interesantes que pueden entrar a esos segmentos, ¿no? Financiaciones por encima de 25 o 50 millones de euros. Pero si vas a hacer una financiación de 100.000 o de medio millón, pues tendrás que ir a la Enisa. Nosotros te vamos a explicar todas las posibilidades alternativas de financiación a la financiación bancaria tradicional con los mejores expertos de manera práctica para que te sirva para tu plan financiero y tu plan de expansión y tu plan de financiación en los próximos 3 años. Ese es el objetivo de este curso. Si sales de aquí con eso, ¿no? Y con un plan financiero, las posibilidades de éxito y la probabilidad de que tu empresa vaya mejor en los próximos años se multiplicarán por varias veces, ¿no? Y eso es lo que normalmente el empresario o no tiene tiempo o no percibe. Está, como ha dicho Wilfredo, muy obsesionado con las ventas, que si no hay ventas no hay nada más, o sea, evidentemente que hay que... Pero no vale solo estar obsesionado con las ventas y con la inversión y el activo. Tienes que estar igual dependiente del pasivo y sobre todo de la caja y de la liquidez, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un curso muy novedoso en España y José Carlos, tú, estaba yo pensando, según te escuchaba, ¿tú crees que los empresarios medianos, emprendedores y pequeños y medianos empresarios, ¿por qué tienen esa aversión tan terrible a la financiación, a los temas financieros, en realidad a los temas financieros? Que siempre confían en alguien, en fin, casi ninguno tiene director financiero, los que lo tienen ya es porque han crecido un poquito y ya, pero no lo sienten como una necesidad. Yo estoy sentado encima del cofre, para entendernos, y por tanto, pues ahí estoy, y no necesito un director financiero. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Y por qué, te decía, casi el 95% de esos directores, o sea, perdón, de esos dueños de empresas pequeñas, solo confían en bancos o solo tienen como alternativa la financiación bancaria? Bueno, yo creo que hay dos causas, ¿no? Una, y por hablar bien de la banca, o sea, que hablemos de alternativas. Si financia el 95%, imagínate claro, lo que tenemos que hablar. España tiene un sistema bancario de retail y minorista seguramente el más eficiente del planeta. Entonces, son tan eficientes que consiguen esto, ¿no? O sea, consiguen una exclusividad del cliente porque tienen un nivel de relación con el cliente muy próximo, porque tienen una red de sucursales la más tupida del planeta en términos de porcentaje de población, y eso es evidente. Tenemos un mercado muy bancarizado, ¿vale? Y no pasa nada, eso está muy bien y es muy bueno. El problema es que tenemos un mercado de capitales muy poco desarrollado. Entonces, lo que vamos a intentar en este curso y lo que yo intento de evangelizador es equilibrar eso, ¿no? No puedes tener mucha estructura ósea y muy poco músculo, o sea, hay que tener un equilibrio, ¿no? Entonces, y dos, yo creo que el empresariado español, ¿no? Y sobre todo en esas fases, está tan ocupado y tan liado en su negocio, ¿no? Normalmente yo dirigí una empresa con una dirección financiera con 29 añitos, yo creo que fueron unos inconscientes, pero bueno, ¿no? Era una empresa muy grande de Estudio Lamela Arquitectos, éramos 150 personas trabajando, que para España es un tamaño desproporcionado, éramos el mayor estudio de arquitectura en España, estábamos haciendo la T4, estábamos haciendo el aeropuerto de Varsovia, nos invitaron al Estadio Olímpico de Pekín, a la T3 de Shanghái, ¿no? Lo que tú veías y lo que yo me encontré allí era una dirección contable. O sea, no había dirección financiera, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que llevan las compañías es la contabilidad para presentar los impuestos, lo cual es muy importante. Pues si no presentas los impuestos, no te dejan luego vender e ir a los concursos, ¿no? O sea que
Pero sobre esa base de información mejor procesada, que es lo que les vamos a enseñar aquí con Finanzas Ágiles, ¿no? Tienen mucha más capacidad de acceder al otro mundo por conocer. ¿Cuál es la reacción cuando les contamos lo que estamos haciendo? Pues primero de incredulidad, ¿no? Dice, o sea, no me puedo creer que esto exista. Entonces, claro, el segundo paso es quiero más. Cuando llegan, ¿no? Ahora estamos con Rafa Garcés preparando una operación para una financiera de, bueno, ¿no? De una empresa un poco sui generis de venta por catálogo, pero que es una empresa, ¿no? Y estamos preparando una operación muy grande de bonos titulizados a mercado, ¿no? Con la propia garantía de los créditos de los clientes. Y claro, empezamos por 25, la segunda fue por 50 y la segunda quiere 100, ¿no? Pues claro, el tema es cómo te preparas como empresa para poder acceder a una financiación cada vez más grande y cada vez más profesional, ¿no? O sea, evidentemente, la gran diferencia, ¿no? La banca también tiene departamentos de banca de inversión que hace esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en España, por estructura, no hacen operaciones de menos de 100 millones, ¿no? Entonces, claro, hay un nicho entre créditos de 5, como mucho 10 millones que te dé un banco en una sucursal, a un crédito de 100. Ese agujero negro es lo que vamos a cubrir aquí, ¿vale? Y les vamos a enseñar. ¿Y qué te pasa en ese segmento? Pues que evidentemente es un segmento mucho más profesional, ¿no? Un problema que tienen las empresas en crecimiento y las startups es que la banca, por criterio, bueno, yo lo entiendo, yo he asesorado a muchos bancos, he trabajado en un banco, tienen criterios de riesgo muy estandarizados sobre cuentas de resultados anuales. Ahora hay una ventaja, que acaban de presentar las cuentas en julio del año pasado, pero bueno, tienen cuentas del año pasado, pero hasta hace un mes tenían cuentas del 21. Claro, si tú eres una empresa en crecimiento, que son las que interesan y las que yo creo que puede venir cualquiera a este curso, pero las que le van a sacar más provecho son empresas que quieren crecer e invertir, ¿no? Evidentemente, si tú tienes, supongamos, ¿no? Cepime 500, que es una iniciativa muy interesante de Cepime, de la patronal de pymes, empresas que tienen que tener un crecimiento de ventas anual por encima del 25%, ¿no? Si tú vas con crecimientos del 25% y te están mirando las cuentas del 2021, ¿no? Tú estás con un 50% más de ventas por encima. Claro, lo que te está mirando el analista de riesgos en la banca no tiene nada que ver con tu compañía y eso te limita mucho la capacidad de crédito y la capacidad de financiación y de crecimiento. Si tú vas a este mundo profesional y especializado en el que te vamos a enseñar y en el que te vamos a entrenar para que te puedas mover o al menos para que puedas elegir a los asesores que te puedan ayudar, porque en cada operación de este tipo hace falta gente muy especializada, cobra una comisión, la comisión nunca es muy alta porque como las operaciones son grandes, ¿no? Son comisiones en porcentaje muy pequeñitas que se suman al tipo de interés y, por ejemplo, esta operación que he dicho de bonos, supongamos que sale la operación de bonos a 5 años, pues prácticamente sobre el tipo de interés que le cobre el mercado en la financiación del bono, pues le tienes que sumar 1/10 o 2/10, ¿sabes? Eso es lo que te va a costar un asesoramiento, ¿no? En ese segmento, ahí sí tienes capacidad de competir, ¿no? Sobre todo ya cuando saltas y ya empiezas en tamaños medianos grandes, el salto internacional, o empresas que te están viniendo a tu país y que están compitiendo aquí con acceso a mercados de capitales mucho más competitivos, ¿no? Por ejemplo, lo que contabais de Miami, pues claro, el mercado americano es el gran mercado financiero del mercado de capitales mundial, ¿no? Entonces, si tú eres una empresa de Florida o de California y compites con una empresa española de innovación, pues la empresa de americana tiene más ventaja. ¿Por qué tiene la productividad más grande en Estados Unidos? ¿Y por qué, que es el drama, empresas con éxito en España que pasan el Valle de la Muerte, que superan los 3 primeros años, que es durísimo, y cuando llegas al tercer año te encuentras sin mercado de capitales y sin acceso a financiación y te tienes que ir a Estados Unidos a buscarla y no vuelves? ¿No? O sea, esto ya es un curso en clave de país también, ¿no? O sea, vamos a intentar igualar en condiciones competitivas lo más posible las condiciones que podrían tener en un país más avanzado. José Carlos, hablabas de tipos de interés. Tipos de interés subiendo. El Banco Central Europeo ha subido hoy, si no recuerdo mal, hoy. Sí. Ha subido otra vez los tipos de interés. ¿Tú crees que viene un problema en estos próximos meses o este próximo año de financiación de las pymes? O sea, ¿se va a complicar la financiación de las pymes? Bueno, no lo estamos viendo, se debería haber producido ya. Llevan subiendo tipos. Venimos de tipos de interés negativos, que era una aberración, ¿no? O sea, hablábamos de finanzas modernas. Las finanzas modernas que empezaron cerca de... Yo soy de un pueblecito muy pequeño de Palencia, pues en Villalón de Campos, en Medina del Campo. ¿Tú cómo le explicas a un judío del siglo XIII, ¿no? Que por prestar, ¿no? tiene que pagar?
O sea, que por comprar una letra del Tesoro tiene que pagar 0,50 al gobierno español. No, es que no habría prestado, ¿no? Entonces, de esa normalidad vamos a algo más normal, ¿no? El problema es que ha subido muy rápido, estamos en tipos del 4. Por tranquilizar y un poco la reacción del mercado hoy esta tarde, el mercado estima que el final de los tipos está cerca. Es verdad que el BCE siempre lleva un retraso sobre la Reserva Federal y hasta que la Fed no diga que para, el BCE puede seguir subiendo. Pero bueno, prácticamente puede haber una subida o como mucho 2. El tipo está en el 4,10, pues que pueda subir el Euribor a un año al 4,20 o al 4,30 como mucho. Eso significa que ya hemos llegado al techo de los tipos, ¿no? ¿Ha habido un problema de financiación? No, ¿no? Si miras las condiciones financieras, lo que ha habido es un problema de márgenes y de menor rentabilidad de las compañías y eso frena la inversión. Pero eso es lógico, pero eso no es un problema. ¿Qué ventaja tenemos ahora con respecto al 2007 y al 2008? Que en la parte de financiación bancaria la banca española tiene más depósitos que créditos, por lo tanto, no depende del mercado financiero para emitir y lo que hace es financiar depósitos con sus depósitos, las hipotecas y los créditos a empresas. Entonces, eso se está notando, no ha habido restricción de crédito, lo que hay es menor demanda por subida de tipos de interés, ¿no? Eso es evidente. Y 2, en el segmento donde nosotros hemos estado, y eso sí es más preocupante y yo creo que se va a empezar a mejorar si vemos ya y dan la señal del final de las subidas de tipos. Lo que ha habido es un mundo no solo de tipos negativos, que es una aberración, ¿no? Desde el punto de vista financiero y económico, ha habido un mundo donde los bancos centrales compraban mucha deuda y muchos bonos. Entonces, claro, es un mundo donde tú estás desde el sector público, que es un banco central, financiando la expansión de financiación de las compañías. Pero estamos hablando de billones de dólares, ¿no? O sea, no de un poquito, ¿no? Han comprado mucha deuda para evitar la pandemia, para evitar la crisis del 2008. Y ahora, desde hace un año, y en el caso europeo desde hace 6 meses, estamos en fase de reducir el tamaño del Banco Central y de quitar deuda y crédito del mercado. Entonces, ha habido un nivel de restricción de crédito bastante importante en mercados de capitales, ¿no? Que es lo que vamos a contar aquí, y en accesibilidad a los fondos de deuda, a las emisiones de bonos. Y eso, por suerte, estamos viendo una mejora, ¿no? Si dicen que se acaba ya la subida de tipos y dejan los tipos en niveles históricamente razonablemente bajos, el 4% no es un tipo excesivamente elevado para una economía como la española para poder financiar operaciones. En ese escenario es el momento para hacer este curso, para hacer la preparación de tu plan financiero y para prepararte de cara al 2024, ¿no? Especialmente en enero, cuando se abre una gran ventana de financiación en el mercado, ir preparado con un plan para conseguir esa financiación y poner a tu empresa a crecer, a crear empleo, a pagar mejores salarios y a que tengamos más dinero para la sanidad, para la educación y, bueno, y resolvemos todo. Con esto, esto es como la pócima de Asterix y Obelix, ¿no? La echamos un poquito y resolvemos todos los problemas de la economía española. Luego ya lo de la política está más complicado, pero la parte económica, y lo que sí sabemos es que la crisis política empezó con una crisis económica muy grave en 2008 y hasta que no resolvamos la crisis económica y la precariedad y los salarios, pues evidentemente que la situación social y política pues estará más complicada. O sea que también ayudaremos en esta parte. ¿Qué sectores, para qué sectores está dirigido este curso? Si tuvieras que decir, o supongo que para todos, pero hombre, hay sectores que necesitan el año que viene o en los próximos años más financiación. Claro, tú estás viendo, hablamos del PIB, pero realmente el PIB es un promedio de todas las empresas del país, ¿no? Estamos viendo que hay sectores que les va bien y hay otros sectores que les va mal. Entonces, están aumentando mucho las ventas de coches eléctricos y están empezando a crecer menos las ventas de coches diésel. Entonces, claro, ¿dónde va a haber crecimiento de inversión? En las nuevas plantas de financiación de coches eléctricos, en toda la parte de renovables, en todo España, ¿no? Tenemos aquí el logo de Iberdrola, Iberdrola es el líder mundial en energías renovables en el mundo y la segunda eléctrica por capitalización bursátil del mundo. España está haciendo parques eólicos principalmente y fotovoltaicos también en todos los principales países del mundo. Y detrás de esas grandes compañías se van empresas medianas que tienen que ser proveedores de alto nivel y alta financiación. Entonces, si Iberdrola está en una fase de crecimiento brutal, sus proveedores también necesitan financiación para acompañar a la matriz, ¿no? Esos sectores son determinantes, ¿no? Los sectores donde están creciendo. Toda la economía digital, la inteligencia artificial, el blockchain, el big data, toda esa parte que
crecimiento es explosivo en empleo y en inversión, necesitan financiación. Y luego, pues evidentemente, ¿no? A mí me gustaría que vinieran empresas de desarrollo tecnológico de verdad, ¿no? Vinculadas a centros tecnológicos de las universidades, que están entrando en la frontera tecnológica que nos va a permitir el crecimiento del PIB de los próximos 30 o 40 años, ¿no? Yo creo que esas son las que más necesitan sectores de biotecnología, ¿no? Que son muy intensivos en consumo de capital, pues es óptimo que hagan este curso. Y todo lo que hace el instituto, que lo hace maravillosamente, y está aquí Fernando de Marcos, lo que es el ecosistema startup, que digamos que es la cantera que se va a convertir luego en eso, ¿no? O sea, que esos son los segmentos que deberían estar más interesados aquí, pero vamos, que esto es como un poleo, tú te haces el curso y no te vas a sentar mal, ¿no? Que en cualquier sector tradicional también te va a venir bien, ¿no? Te quería preguntar, José Carlos, también por eso, aprovechando que está Fernando y el instrumento de financiación para startups, NAC Business Angels, que como saben todos los que nos siguen habitualmente, es, digamos, la culminación de nuestra formación, ¿no? Formamos, mentorizamos y después invertimos con NAC Business Angels. ¿Cómo es la figura de los Business Angels en este momento? Bueno, la estudiamos también en el curso. Determinante. O sea, el mercado de capitales tiene una limitación, o sea, es como el salto de altura, o sea, la barra está un poco alta. Por ejemplo, estuve en Israel en primavera. En Israel el Venture Capital no hace operaciones por debajo de $3 millones. Entonces, claro, en el segmento entre 0 y 3 hace falta el Full Friends and Family, ¿no? Que es el Business Angel, es una figura determinante, ¿no? La clave es como todo, o sea, primero, yo creo que es lo que hacéis aquí en el instituto y por eso estamos aquí involucrados y creemos que esto es un proyecto al que hay que apoyar y hay que crecer. Hay que identificar al empresario, ¿no? Esto, ser empresario es muy complicado y la persona es determinante. El empresario tiene que tener unas habilidades que no son normales, tiene que saber asumir riesgos, pero no demasiados, no es sencillo, ¿no? Y en esas fases iniciales, pues evidentemente es más complicado. Luego todos aprenden la curva de aprendizaje del empresario, ¿no? Pues Antonio Catalán sabe mucho más ahora que va a clausurar el curso que cuando abrió su primer hotel en Navarra, en Pamplona, y le llamó NH, ¿no? Y es una empresa cotizada en bolsa, pues claro. O sea, es que los empresarios tienen una curva de aprendizaje, entonces, para acabar y que no se vayan con depresión, ¿no? De todo lo que han aprendido, pues llegará Antonio y le explicará, a ver, ¿cómo se hace esto? Yo también empecé de cero, como todos, ¿no? Entonces, se puede, sí, él ha podido, él empezó de cero y montó un hotel y tiene la mayor cadena y es una marca propia dentro de Marriott, que es la mayor cadena mundial, ¿no? Yo creo que esa parte y la labor que hacéis ahí es determinante, le vamos a dar mucha importancia en el curso y evidentemente o directamente con NAC o bueno, todo el ecosistema de Business Angel que hay en España que por suerte, ¿no? Yo lo expandiría, pero bueno, yo creo que ahí estamos bien, es un ecosistema que se ha crecido mucho desde el 2008, está razonablemente bien, ahora está un poco más retraído en dinero y en inversión porque se ha complicado, los tipos de interés te pagan más, entonces las letras del tesoro son una competencia, invertir en estas cosas, eso es evidente, pero bueno, yo creo que no me preocupa el ecosistema de Business Angel, creo que tenemos un buen ecosistema y que lo que hay que hacer es potenciarlo, ¿no? Me preocupa no la startup, sino la scale-up, ¿no? Las que salgan de Fernando, que será profesor del curso, y tengan éxito y lleguen a 20, 30 trabajadores y quieran irse a 200, en ese segmento sí tenemos más dificultad y en ese segmento este curso es imbatible, o sea, no hay nada en el mercado en ese segmento. O sea, lo que vamos a contar aquí no se está contando en ningún sitio en este momento que yo conozca, ¿no? Y conozco bastantes sitios. Y en el otro parte también, o sea, la gente que está empezando va a tener las herramientas financieras que podría tener una gran compañía y son, como le llamamos, finanzas ágiles, o sea, son muy operativas, ¿eh? Las puede usar cualquier persona, no hace falta ningún conocimiento financiero previo, ni ser economista, tienes que ser un buen empresario y tener una sensibilidad de controlar tu caja y tu financiación para no morir y quedarte sin dinero para pagar a los proveedores o a los acreedores. Oye, hemos elegido, José Carlos, vamos a ir acabando, hemos elegido para las clases la modalidad híbrida, tanto presencial como online, y además hemos elegido los lunes, que es un día duro para empezar. Bueno. Yo creo que es un acierto, porque los lunes necesitan financiación y fuerza. Sí. Y luego me quería referir más a la modalidad híbrida, porque permite que efectivamente, bueno,
nosotros nos encantaría probablemente a los profesores, os encantará que los alumnos estén aquí físicamente, porque creemos que esa transmisión de conocimientos es más fácil y más ágil siendo presencial, pero estamos en el siglo XXI, estamos en el mundo digital y, por tanto, nos parecía también que había que hacerlo en modalidad híbrida porque hay gente que no se puede desplazar. Y este es un curso que deberían hacer todos los empresarios de España, no solo los de Madrid. Sí, a ver, Madrid es una ciudad maravillosa y está en una fase de expansión, yo creo que sin precedentes en Europa, ¿no? Yo creo que estamos en la ciudad más dinámica de Europa en este momento y llevamos ya unos cuantos añitos, desde el 2014-2015, que no para, ¿no? Y es un gran hub de servicios y te permite esto, ¿no? Evidentemente, pero yo estoy todo el día por España. Los proyectos buenos de inversión y los proyectos de este tipo de empresas que estamos hablando normalmente no están en Madrid, ¿no? Madrid tiene otros componentes y otras cosas, ¿no? En ese segmento, yo creo que el híbrido lo que hace es facilitar. Yo sí vamos a recomendar que vengan lo máximo posible, pero si no pueden venir un lunes, van a tener la clase, se queda grabada y luego lo que sí os digo, vamos, los 8 profesores son amigos míos personales, es gente súper accesible, gente que está encantada de ayudar y no vamos a tener, va a ser una cosa muy, muy selectiva de alumnos y vamos a hacer un cuidado uno a uno especializado. Entonces, ese híbrido es lo que te permite lo digital, ¿no? En 2020 expandió la pandemia, todo fue un desastre, salvo esto, ¿no? Nos ha ayudado a expandir lo digital y creo que es una gran oportunidad, vamos a aprovecharla. ¿Empezamos? Vamos ya. Ya, ahí está. Empezamos en octubre, ¿no? En octubre empezamos, efectivamente. Hay que apuntarse ya. En octubre empezamos, así que vamos a hacer un llamamiento, efectivamente, a todas esas personas con inquietud financiera, a todos los empresarios y emprendedores que necesitan, efectivamente, financiación o que sencillamente quieren acercarse al mundo de la financiación de otra forma, ¿no? De otra forma, a la forma más o menos tradicional a la que se acerca cualquier empresario cuando necesita financiación, ¿no? Hay que buscar otras formas, hay que encontrarlas, hay que saber hacerlo y hay que saber también acercarse a las fuentes de financiación más tradicionales, la bancaria especialmente, que estoy pensando, con más armas y con más posibilidades, que también eso seremos capaces de darlo. Así que, pues vamos a empezar cuanto antes. Yo acabé la carrera y ya era bastante inconsciente y me metí en un máster de mercados financieros para aprender de financiación, ¿no? Precisamente, y me pedí un crédito y me financié el máster, ¿no? Esa es la mejor forma de inversión de mi vida. O sea, si estás en una fase de inversión y estás en una fase de financiación y de crecimiento y la mejor inversión y el mejor dinero que te vas a gastar nunca en tu vida es este curso. Te lo garantizo porque yo lo he probado. Entonces, estamos hablando de que esta es la oportunidad, empezamos ya y apúntate, ¿no? Eso es. Pues nada, apuntaros. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos presencialmente, ahí en esta idea de curso y mucho público, de forma híbrida nos han seguido y efectivamente pues animar a todos los que quieran apuntarse a este curso que empezamos a matricular ya y que ya tenemos gente y que las plazas no queremos que sean grupos muy amplios porque efectivamente perderíamos esa posibilidad. Haremos más. Bueno, sí, no es un pasa curso nada. corto, son 2 meses y ¿no? Son 8 lunes, que tampoco no es una cosa exagerada. Pues nada, muchísimas gracias a todos, os esperamos y lo único que hace falta es que mañana empecemos a matricular a todos los empresarios de este país, que les vendrá muy bien. José Carlos, un placer, muchísimas gracias. Gracias, el director Alfredo. del curso, pues en fin, aquí le tenéis a vuestra disposición. Bueno, Muchísimas gracias a todos.